dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seguimos. Entre tanto que voy, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Hasta allí nomás. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era una persona joven y el apóstol Pablo como padre le habla y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué sería que el apóstol Pablo le decía esto a Timoteo? Tal vez algunos le estaban teniendo en poco a Timoteo, seguramente que era así. Es por eso que el apóstol le exhorta a Timoteo, sí, tiene que haber un cambio en tu vida. Si te están teniendo en poco, es porque hay algo que estás haciendo que la gente reacciona con vos de esa manera. Y le dice, sé ejemplo. Cuando una persona es ejemplo, quebranta que otro le tenga en poco. Cuando una persona es ejemplo, los demás no le pueden tener en menos, porque es un ejemplo. Y acá le dice, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en pureza, en fe, en espíritu. Y el apóstol Pablo le exhorta a esto, a que seamos ejemplo, que nadie nos tenga en poco como personas, como creyentes, como hijos de Dios. Y nosotros vivimos en un mundo en el cual constantemente podemos llegar a ser menospreciados, que la gente nos tenga en poco o en menos. Pero Dios ha determinado para cada uno de nosotros llevarnos a ser gente que seamos ejemplo. Y para que podamos ser ejemplo, debe haber cambios en nuestra vida. Hay cosas que están dentro nuestro que necesitan ser tratadas por Dios y que yo les debo dar lugar para que Dios me afecte de tal manera que aquellas cosas negativas, que aquellas cosas que no son buenas, que no son de agrado a Dios, comiencen a ser cambiadas y se comience a manifestar en nosotros los frutos del Espíritu de Dios. Dios no nos ha llamado para vivir una vida ordinaria, una vida común. Dios nos ha llamado para que nosotros vivamos una vida sobrenatural, una vida extraordinaria, una vida más allá de lo normal. Y para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, tiene la capacidad de trascender lo natural, de ir más allá de lo común, de ir más allá de lo ordinario, por el gran poder que es la misma presencia de Dios en la vida del creyente. Y aquí está exhortándole el apóstol Pablo a Timoteo, y en esta mañana Dios quiere exhortar nuestro corazón. Dios quiere que haya un cambio en la percepción de la gente de afuera. Dios quiere que haya un cambio en la percepción de tu familia, y Dios quiere que haya un cambio en tu propia percepción acerca de tu persona. Porque hay tres factores que a veces actúan para manifestar que no somos importantes, que somos mediocres, por así decirlo. Y lo primero que salta, que a veces nos menosprecia, es la propia familia. Es la propia familia.
Estaba Israel con un problema muy grande, muy serio. Y ese problema era que Dios había desechado a Saúl como rey. Y el pueblo había entrado en una crisis, porque Saúl estaba haciendo las cosas mal. Y muchas cosas comenzaron a ir para atrás debido a que Saúl hizo las cosas mal y Dios lo había desechado. Cuando sucede esto, Dios determinó hacer algo y fue llamar a una persona para que ocupara el lugar de Saúl. Y ese alguien era David. Entonces Dios le da una orden al profeta Samuel, que era el encargado de ungir a los reyes, era el sacerdote de ese entonces, era el profeta de ese entonces, a quien Dios había levantado para cumplir esa función. Entonces Dios le habla a Samuel, al profeta Samuel, y le dice, anda a la casa del padre de David. Le dice a Isaí, no dice directamente a David, sino a la casa de Isaí, que es el padre de David y de otros 7 hermanos. Entonces Samuel obedece a Dios, se va hasta la casa de Isaí, porque allí debía ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, que iba a cubrir el lugar de Saúl. Entonces va, se presenta y cuando llega, Samuel ve a un muchacho grande, robusto, fachero. Y él pensó en su corazón, este es. Y este concepto que tenía Saúl también lo tenían los demás acerca de este hombre. Era bien puesto. Y Dios le dice, no mires a la apariencia. La gente mira la apariencia, pero yo veo el corazón. Así que a ese no lo tenés que ungir como rey, porque no es el que yo escogí. Y dice que así comenzaron a pasar todos los hijos y Dios le decía, este no, este no, este no, este no. A tal punto que llega que ya ninguno de esos 7 hijos era el que debía ser ungido. Y el profeta Samuel le dice, no tenés más hijos. Porque aparentemente Isaí ya expuso a todos sus hijos. Por eso es que el profeta le dice, ¿no tenés más? Y dice, tengo uno más. Está cuidando las ovejas ya. El mismo padre tenía en poco a David. La misma familia lo tenía en poco a David. David era el que cuidaba las ovejas, el que estaba ya solo. Ese era David. Alguien que era considerado poco por su propia familia. Y lo mandan a llamar. Y viene David. Y vos imaginate, ¿no? Estaba el padre, todos los hermanos que aparentemente a la vista humana eran los que estaban capacitados para ser ungido como rey. Y de pronto viene un muchachito que no era muy grande, rubiecito, fachero. Y Dios le dice, ese es. Y dice que le derramó el aceite y lo ungió como rey. Lo ungió como rey. ¿A quién? A uno que había sido menospreciado por su propia familia. Dios lo levantó y lo puso en alto a alguien que estaba en el anonimato, escondido en el monte. A alguien que aparentemente no valía mucho. Pero cuando se derramó ese aceite, aquel que no valía mucho, ahora era la persona más importante para Dios. Porque había una unción, había una gracia, había un respaldo de Dios sobre David. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo David? David estaba cuidando las ovejas. David estaba obedeciendo a su padre, a pesar de que lo menospreciaba. Él estaba sirviendo a su padre al cuidar las ovejas. Y al estar sirviendo al padre cuidando las ovejas, Dios lo llama y lo unge y lo saca del anonimato y lo pone en lugar alto. Por más que la familia lo haya menospreciado. Es por eso que la Biblia dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo yo te recogeré. No importa, te pueden menospreciar, te pueden abandonar, te pueden dejar.
Está la posibilidad. Pero si está esa posibilidad, yo te digo que acá estoy yo como padre para abrazarte, para recibirte, para tomarte. Cuando Dios determina una cosa con tu vida, y si hay disposición de corazón, no importa que nadie te esté viendo, Él te está viendo. Él te está viendo. Tal vez vos estás diciendo, yo hago esto para el Señor y hago lo otro, y nadie lo ve. Y nadie lo ve. Pero hay unos ojos que están en los cielos. La Biblia dice, los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Lo ve todo. Lo ve todo, como lo vio a David, que a pesar de que él sabía que era menospreciado porque lo mandaron solo, no era considerado parte de la familia, y a pesar de eso, él estaba cuidando con fidelidad las ovejas del Padre, a tal punto de exponer su propia vida por cuidar la oveja del Padre. Venía, dice el león, venía el oso, y cuando el león o el oso querían arrebatar una oveja, él corría detrás del lomo de la oveja y arrebataba la oveja de la boca y lo sacaba. Y si se levantaba, dice que agarraba por la quijada y los abría en dos. Y era flaquito. Era alguien que aparentemente no podía. Pero como Dios estaba con él, eso marcaba la diferencia. Tu servicio aún en lo secreto, Dios lo va a recompensar en público. No importa si lo que estás haciendo tal vez nadie te lo ve. Yo quiero decirte que te va a pasar como a David. Va a venir una unción sobre tu vida que va a traer promoción y que te va a llevar a lugares importantes. No importa que te desprecie tu familia. No es lindo. No es lindo el desprecio. Pero hay un aprecio, que es el aprecio del Padre de los padres, que ha puesto su mirada sobre tu vida y que tiene confianza en vos. Tiene confianza en vos. Tal vez te ha tenido en poco tu familia, tal vez te han dicho, vos no servís, vos no vas a alcanzar, vos no vas a lograr, vos no vas a hacer. Pero saben que hay una unción que rompe todo eso. Y es la unción del Padre sobre la vida de una persona. La unción de Dios rompe todas esas definiciones y todo eso que marcaba tu futuro para dar tu futuro distinto. La familia tuvo en poco a David. Lo mismo le pasó a José. Los hermanos dicen, hay un versículo ahí cuando dicen en Génesis 37 que los hermanos le tenían en poco. Le tenían en poco. Pero a pesar de que la familia se oponía y creía que José no iba a llegar a nada porque era el menor de todo, el que menos herencia iba a tener, el que menos plata iba a tener, el que menos posibilidad iba a tener. Pero Dios puso sus ojos sobre él. Y aquel que era último, Dios lo puso primero. Aquel que era cola, fue puesto por cabeza como David. Nadie tenga en poco tu persona. ¿Vas a tener la presión de la familia? Seguramente que sí. Después David tuvo otra presión. La presión de la gente de afuera. Es muchacho, mira, es un pibe cuando tenía que pelear con Goliat. Es un nene. No vas a poder, mirate un hombre de guerra. No vas a poder vos. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de David? El secreto fue el cuidar las ovejas del Padre. Porque en ese cuidar las ovejas del Padre, el poder de Dios se manifestó contra los leones y contra los osos. Nadie lo sabía. Y ahí David expuso lo que le sucedía cuando alguien quería arrebatar lo que había quedado bajo su cuidado. Y Dios ha puesto responsabilidad en vos. Y debes ser fiel a esa responsabilidad. Si vos sos fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra. Y vamos a poner 1 Samuel 17, que es un pasaje conocido, que es la historia de David y Goliat.
Vamos a poner desde el versículo 7 por ahí. El 6, perdón. Hablaba acerca de la armadura, de lo grande que era. Antes dice que tenía 6 codos y un palmo de estatura. Y dice sobre sus piernas, hablando de Goliat, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Seguimos. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy ya he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Hasta ahí no va, cachito. David iba y venía porque él tocaba el arpa. Saúl estaba endemoniado, y cuando David tocaba el arpa, el demonio se apartaba y tenía tranquilidad. Entonces por eso que David iba y volvía a la casa de su padre y al palacio. Seguimos. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David llegó, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos, por sus hermanos, si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y la tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Pasamos. Y pasamos. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y lo puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y la daré hoy y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hasta allí nomás. Y acá se ven 2 cosas: el menosprecio de la gente, aún del rey, y el menosprecio del enemigo. Soy yo un perro para que me mande este pibe. El rey: vos sos un pibe, ¿cómo vas a pelear con este hombre de guerra? No hay posibilidad. Pero sin embargo, las experiencias en el secreto cuidando las ovejas habían forjado en David una fe extraordinaria. En el secreto, cuidando las ovejas contra los leones, contra los osos, había en David un espíritu superior al resto de todo el pueblo. Porque él había experimentado en su vida ese poder. Había experimentado ese poder en la intimidad, cuando nadie lo veía, siendo fiel a lo que el Padre le había dicho que fuera fiel, que era cuidar las ovejas. De pronto se presenta toda esta situación. Gente preparada, gente de guerra, llena de temor, que no se animaba a enfrentar a este gigante que medía como 2,60 metros. No se animaba. Y de pronto aparece en escena de vuelta este muchachito, sobre el cual el Padre lo había ungido. Dios lo había ungido para que sea el rey de Israel en lugar de Saúl. Y que a los ojos del pueblo y que a los ojos del enemigo era poca cosa, en un instante se convirtió en la persona más importante de Israel, más importante aún que Saúl, más importante, a tal punto que la gente decía que Saúl había matado a 1000, pero David a 10,000. Había sobrepasado aún la autoridad del rey. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el secreto? En su relación con Dios, en sus experiencias con Dios, siendo fiel al cuidar las ovejas del Padre. El Padre lo menospreciaba, no importa, él con fidelidad cuidaba las ovejas, con fidelidad hacía lo que tenía que hacer, porque él entendía que por sobre todas las cosas, él lo hacía para Dios. Él lo hacía para Dios. Y de pronto se encuentra en una situación que aparentemente desbordaba a todos, menos aquel que tenía experiencias con Dios, menos aquel
que tenía intimidad con Dios. Todos estaban con temor, todos estaban con miedo. Y de pronto se levanta del medio de la muchedumbre un muchachito rubio, fachero, que no tenía ni una cicatriz. No era un hombre de guerra, las cicatrices mostraban que era hombre de guerra. Él no tenía nada. El león y el oso nunca le tocaron un pelo. Y los enfrentó varias veces. Y él veía a este gigante como ese león, como ese oso, que él lo tomaba por la quijada y lo partiendo. ¿Por qué? Porque ahora no estaban tocando las ovejas de su padre Isaí. Ahora estaban tocando las ovejas de Dios. Ahora estaban tocando a la gente de Dios. Ahora estaban tocando al pueblo de Dios. Si defendía a los animalitos del padre contra el oso y contra el lobo, ¿cómo no se iba a levantar ahora para defender al pueblo de Dios? Las batallas en el secreto te van a llevar a tener victoria a la vista de la gente. Y se levantó. Y David tenía una visión distinta al resto. La visión de la gente para ir a la guerra es: tenés que tener escudo, tenés que tener armadura, tenés que tener la lanza, tenés que tener una espada, para que puedas pelear. Pero David tenía una visión distinta. No se trata de escudo, no se trata de espada, no se trata de armadura. Se trata de Dios. Se trata de quién está conmigo. Se trata de quién me respalda. Se trata de quién es en realidad mi escudo. Se trata en realidad de quién es nuestra fortaleza. No se trata de las cosas comunes y ordinarias que tengo. Se trata de lo extraordinario que tengo, de lo sobrenatural que tengo, que se llama Jesucristo, que se llama Espíritu Santo, que se llama Dios Todopoderoso. De eso se trata. Pero yo conozco a Dios como Dios Todopoderoso en la intimidad, en la soledad, allí cuando nadie me ve. Y el filisteo y el enemigo lo vio también en poco, lo tuvo en poco. Y David se levantó, conocemos la historia, y le cortó la cabeza. David nunca dijo: te metiste conmigo. Te metiste con el pueblo de Dios, dijo. Te metiste con los escuadrones del Dios de Israel, te metiste. Te erraste. Y yo quiero decirte que todos los enemigos que se levantan contra tu vida, le erraron. Porque Dios está con vos como poderoso gigante. Y aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Él te ha hecho más que vencedor por medio de Jesucristo. Aleluya. Pero debemos ser fieles en nuestra relación con Dios. Debemos ser fieles y tener experiencias con Dios que nos dan garantía de que así como Dios nos ha librado en la soledad, al ser fieles en lo que estamos haciendo, así nos va a dar la victoria en público. El enemigo también le tuvo un poco. La gente le tuvo un poco. La familia le tuvo un poco a David. Y pensando en esto, venía a mi mente también el tema de Jeremías, que Dios lo llama a Jeremías. Jeremías capítulo 1. Y Jeremías le dice: no, yo no puedo. Yo soy un niño, no sé hablar, y esto y lo otro, ¿no? El gran problema no es que me pueda llegar a veces tener en poco la familia, la gente, el enemigo. El mayor problema es cuando yo me considero poca cosa. Que yo no voy a poder. Como Jeremías lo estaba diciendo y lo estaba exponiendo. Esa era la realidad de su corazón. No, yo no sirvo para esto. Hay otros que son mejores. A mí, no sé ni hablar. Yo soy un chico, soy un muchacho. ¿Por qué no llamas a otro? ¿Por qué no le decís a otro? Yo no cuadro. Yo no estoy a la altura de lo que estás pidiendo. Esa era la realidad del corazón de Jeremías. Y Dios tuvo que tratarlo y lo tuvo que confrontar fuerte. Porque no fue una charla que, no, Señor, yo no... No fue que Dios le dijo:
Ah, Jeremías, no diga que sos un niño, Jere. No, él lo exhortó. En otras palabras, dice, vos no te podés considerar así. No se trata en sí de vos, sino de lo que yo voy a hacer por medio de tu vida. Yo te voy a dar la valentía para que enfrentes al pueblo, para que le des la palabra. No te tengas en poco. El gran problema no radica en que los demás a veces te tengan en poco. No radica en que la familia te tenga en poco. No radica en que el enemigo te tenga en poco. Lo más preocupante es cuando yo mismo me tengo en poco. Porque jamás así podré alcanzar el propósito de Dios. Jamás. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un rey en el Señor. Yo soy un sacerdote de Dios. Eso es lo que la Biblia dice acerca de mí y acerca de ti. Entonces, no te veas en menos. Vos no tengas en poco tu persona. Con la ayuda de Dios, despojate de ese pensamiento y de esa visión acerca de tu propia persona. Vos tenés que mirar de acuerdo a lo que Dios te habló. Yo eso hago hace 31 años atrás. Esa es la visión que yo tengo de mí. ¿Quieren saber cuál es la visión? La visión de mí, de mi persona. Es estar parado en estadios ministrando a la gente. Porque eso Dios me habló. Dios me habló eso. Hace 31 años. Hace 32 que soy creyente. Hace 31 años que Dios me habló eso. Y Dios me mostró eso. Esa es mi visión. Cuando en mi familia también éramos un montón, gente muy humilde, que no había mucha salida más que hacer trabajos pesados y tratarnos de ganar el pan de cada día con honestidad. Dentro de mi casa, como yo le expliqué, nunca hubo un vehículo, ni una moto, ni un coche. Nunca hubo sillones. Nunca hubo mucha comodidad. Nunca lo hubo. Y de toda mi familia yo soy el único creyente, el único cristiano. ¿Y saben quién está mejor de toda la familia? Yo. Y esto es verdad lo que les digo. Pero hay una visión. Yo no me veo como aquel que no iba a poder cansar, que iba a tener que trabajar toda su vida en la construcción. Yo me veía de acuerdo a lo que Dios me dijo. Trabajé, hice todo, pero mi mirada estaba allá. Y sigue estando allá. Y yo creo que este Puerto Iguazú, vamos a estar un día en el estadio de la Liga y va a estar lleno. Y allí vamos a estar predicando el Evangelio. Y no solamente aquí en Iguazú, sino que vamos a ir a otros lados. Porque Dios lo que dijo y lo que mostró, Dios lo va a cumplir. Esa es mi visión acerca de mí. ¿Cuál es tu visión acerca de tu persona en lo que tiene que ver con el servicio al Señor? Yo trabajo con los niños, bueno, mirá un estadio lleno de niños ministrándoles. No las mujeres, mirá auditorios grandes llenos de mujeres para ministrarles. Mirá más allá. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te dice para tu persona? ¿Qué es lo que Dios te dice? Esa es la verdad. Y eso es lo que vos te tenés que agarrar. No te preocupes que a veces los demás te puedan tener en poco. Preocupate porque vos no te tengas en poco. Porque para que tu visión sea la correcta. Lo que Dios dijo, eso serás. Lo que Dios te habló, eso se hará. Si lo podés creer. Pero tenés que mirarte como un hijo del rey. Tenés que mirarte como Dios te ve. Si no, jamás lo vas a lograr. Yo quiero cerrar con esto en esta mañana. Para que nadie te tenga en poco, y vos tampoco, tenés que ser ejemplo. Tenés que ser ejemplo. Y para ser ejemplo, hay una etapa en la cual necesitas esforzarte. Después se hace natural.
Le explico, en 2 minutos. Yo soy una persona, estoy hablando figuradamente o un ejemplo, no es que lo sea. Yo soy una persona que digo muchas malas palabras. Soy un cristiano. Y voy a estar hablando con alguien y Dios me habló, tenés que ser ejemplo en palabras. Tengo que hablar bien. Tengo que expresarme bien. Yo tengo a mi hermano, se llama Marcial, vive en Mar del Plata. Y él de 10 palabras dice 8 malas palabras. Él te dice 10 palabras, 8 son malas palabras o malas expresiones. Es su forma de hablar, no es una persona agresiva, es su forma de hablar, pero no tiene una correcta manera de hablar. Es fea la forma de hablar que tiene. Y los hijos son iguales y las hijas son iguales. Si yo hablo malas palabras, yo voy a estar hablando, che, ¿cómo te va? Y me mando alguna. Uy, cierto, Señor, no, esto no está bien. Y primero comienzo a luchar, hasta que comienzo a luchar y digo una palabra, después, y así la voy luchando hasta que voy cambiando un poco, hasta que ya no digo más malas palabras. Lleva tiempo, es un proceso que no es algo fácil. Pero una vez que lo logré, ya no necesito esfuerzo. Ya es algo natural en mí. Entonces, si vos querés ser ejemplo, eso requiere de un tiempo de esfuerzo para cambiar lo que debas cambiar, las cosas malas, las cosas negativas, lo que no le agrada a Dios, te va a llevar esfuerzo. Y digo la mentira como pueden ser otras cosas. Te va a llevar en un principio esfuerzo. Pero una vez que con el esfuerzo vos pudiste vencer esas cosas, después te va a ser natural. No vas a necesitar de esfuerzo para no decir malas palabras. Ya se va a crear un hábito, una disciplina natural en ti, en tu vida. Yo creo que nosotros necesitamos permitir a Dios que nos ayude a ser ejemplos. Y para ser ejemplos necesitamos meternos en el proceso del cambio. En el proceso del cambio, en el proceso de la transformación. En esas áreas que cada uno conocemos que somos flojos. En esas áreas, permitir que la mano de Dios comience a tomar y ayudarnos y a cambiarnos y a transformarnos para poder ser los ejemplos que debemos ser en nuestra sociedad. Y la persona que es ejemplo, su autoridad se levanta. Cuanto más ejemplo sos, mayor autoridad tenés. Cuanto menos ejemplo sos, menos autoridad tenés. El ser ejemplo hace que tu autoridad sea reconocida.